All right. Well, first, I just want to say thank you to Brock Gracias. Primero quiero decir gracias a Brock for continuing our study of Ephesians last week. por continuar nuestro estudio de Efesios la semana pasada. I couldn't listen to it because it was in Spanish, No escuché a todo porque él predicó en español, but I did read his notes, pero sí leí sus notas del sermón and it was such a great y fue una buena and practical and faithful teaching of the text. enseñanza práctica y fiel del texto. And really sets a good stage for our text today as well. Y realmente establece una fundación para nuestro texto el día de hoy, Which is Ephesians chapter 4, que es Efesios 4, verses 7 through 16. 7 a 16. And what's neat about this text, Y lo bueno de este texto and what's neat about teaching verse by verse y lo bueno de enseñar versículo por versículo through a particular book of the a Bible, través de un libro particular de la Biblia is that sometimes God lines things up es que a veces Dios alinea las cosas in a perfect way. de una manera perfecta. I gave an introduction on the topic of elders 2 weeks ago, Hace 2 semanas hice una introducción sobre el tema de los ancianos de la iglesia and announced that we were going to take several weeks y anuncié que íbamos a pasar varias semanas to teach about biblical eldership. enseñando acerca de ancianos bíblicos. And then we come to our text today, Y de repente llegamos a nuestro texto de hoy. and it just so happens to be on the topic of eldership. Y por casualidad se trata del tema de ancianos. And so today, Entonces hoy we won't be doing a separate teaching on eldership. no vamos a hacer una enseñanza aparte sobre el liderazgo de los ancianos. We're just going to look at our text, Solo vamos a estudiar nuestro texto, which primarily teaches the responsibilities of elders. que más que todo enseña las responsabilidades de los ancianos. Then for the next few weeks, Y para los próximos semanas we'll go back to doing a shorter, volveremos a hacer una enseñanza más corta separate teaching on elders sobre los ancianos, to go along with our expository para teaching. acompañar nuestra enseñanza expositiva de Efesios. So if you haven't already flipped to chapter 4, Entonces, si no estás ya listo en el capítulo 4, you Abren. can go ahead and do that. abren sus Biblias And Yosimar is going to come read our Y- text for us this y morning. vamos a invitar a Pastor Yosimar para venir y leer el texto de hoy. Por favor. Los dos. Tiene su libro, Efesios 4:7. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Versículo 10. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por otro viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad, en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Gracias, Josie. All right, let's pray over the preaching and teaching of God's Word. Oremos sobre la predicación de la palabra de Dios. Thank you, God,
Gracias, Dios. Thank you for who you are. Gracias por lo que eres. Thank you for all you've done. Gracias por todo lo que has hecho. Thank you for saving us. Gracias por salvarnos. Thank you for Y sanctifying us gracias through your por word. santificarnos a través de tu palabra. Thank you for Ephesians 4, Gracias por Efesios 4, verses 7 through 16. 7 a 16. I pray that you'd speak to us through it. Te pido que nos hablas a través de esos versículos. I pray that you'd draw us to yourself. Te pido que nos atrae hacia ti. And I pray that you'd give us a better understanding Y oro para que nos da un mejor entendimiento of how you've chosen to build your church. de cómo has elegido crecer tu iglesia. I ask that you remove anything Te pido que quites cualquier cosa that might be a hindrance to these things. que puede ser un obstáculo para estas cosas. We pray for your will to be done. Oramos para tu voluntad durante este tiempo. And we pray all this in the name of Jesus. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. So if you remember from last week, Si recuerden de la semana pasada, or a quick refresher for those of you who weren't here, o un repaso rápido para los que no estuvieron aquí, Brock taught on what it means Brock enseñó sobre lo que es to walk worthy of the call para vivir de una manera digna de la vocación to which we have been called. a la que hemos sido llamados. The call is to be a Christian, La vocación o llamado es ser cristiano, which is really all that we've been talking about que realmente es todo lo que hemos estado hablando in the first 3 chapters of Ephesians. en los primeros 3 capítulos de Efesios. God has made us Christians Dios nos ha hecho cristianos, by redeeming our relationship with Him redimiendo nuestra relación con Él and by redeeming our relationship with y others. redimiendo nuestra relación con los demás. And so chapter 4 Y ahora en capítulo 4 is the beginning of a shift es el comienzo de un cambio from a theological focus in chapters 1 through 3 desde un enfoque teológico en los capítulos 1 a 3 to now a much more practical focus. a un enfoque mucho más práctico. He begins this practical focus Comienza este enfoque práctico saying that we need to walk worthy diciendo que tenemos que vivir de una manera digna of the Christian life we've been called to, de la vida cristiana la que hemos sido llamados, which we do by seeking unity with one another lo cual hacemos buscando la unidad unos con otros through selflessness, a través de humildad, kindness, amabilidad, patience, paciencia and bearing with one another in y love. soportándose los unos a los otros en amor. Our text today continues Nuestro texto de hoy continúa by teaching us how God has a specific design enseñándonos cómo Dios tiene un diseño específico for the formation of the local church, para la formación de la iglesia local, to better help one another, para ayudarnos walk worthy of this call vivir de manera digna to del which, llamado to which we've been called. a la que hemos sido llamados. And so as Paul begins this teaching on the formation of the church, Cuando Pablo comienza esta enseñanza sobre la formación de la iglesia, he begins with the fact that all Christians, él comienza diciendo que todos los cristianos, all who've been called, todos los que han sido llamados, have gifts to be used tienen dones para usar within the context of the dentro local de la church. iglesia local. Verse 7 says, El versículo 7 dice, "But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift." pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. This simply means that if you've been redeemed by God, Esto simplemente significa que si has sido redimido por Dios, you have gifts to be used within His church. tienes dones para ser usados dentro de su iglesia, To be a part of growing His kingdom. para ser parte del crecimiento de su reino. And these gifts are given according Y esos dones se dan de acuerdo con, to the measure of Christ's gift. conforme a la medida del don de Cristo. Verses 8 through 10 then can be a little tricky. Los versículos 8 a 10 pueden ser un poco complicados. We just saw that all who are redeemed are given gifts. Acabamos de ver que a todos los que son redimidos se les dan dones. Then Paul is making a seemingly odd reference Y luego Pablo hace lo que parece ser una referencia extraña to Jesus having descended and ascended. sobre Jesús habiendo descendido y ascendido. So what could be the connection? ¿Qué podría ser la conexión ahí?
Well, verse 8 is actually a reference to Psalm 68. El versículo 8 es una referencia al Salmo 68, A reference that helps paint an interesting analogy. una referencia que ayuda a darnos una analogía interesante. During Old Testament times, Durante los tiempos del Antiguo Testamento, when a king won a battle, cuando un rey ganaba una batalla, they would typically bring back two things. siempre trajeron de vuelta dos cosas. The first was any captives that the enemy had taken captive. El primero era cualquier cautivo que el enemigo hubiera tomado cautivo And they would present them before their kingdom y los presentaron ante el reino, as having been rescued habiendo sido rescatados out of slavery from the enemy's hand. de la esclavitud de las manos del enemigo. The second thing they would bring back Lo was gifts. segundo que trajeron de vuelta eran regalos. They would bring treasures, Trajeron tesoros, food, víveres, cattle, ganado, animales much more. y mucho más. And in many cases, En muchos casos, they would disperse these gifts among their kingdom. dieron los regalos entre todo el reino. And this is essentially what Jesus' death on the cross, Y esto es esencialmente lo que la muerte de Jesús en la cruz his resurrection from the grave, y su resurrección de la tumba and ascension into heaven y su accomplishes. ascensión al cielo logró. There was a spiritual war raging, Había una guerra espiritual sucediendo, a war between the evil spirits una guerra entre los espíritus malignos and demons of the world, y demonios del mundo and between the holy creator God of the y el universe. santo Dios creador del universo. A war between life and death. Una guerra entre la vida y la muerte. And all people, Y todas las by personas, choosing to sin, al elegir el pecado, chose death eligieron la muerte and were in captivity. y se convirtieron en esclavos And being held in captivity y estuvieron en cautiverio until the day of judgment, hasta el día del juicio, where we would experience the just judgment of God. donde experimentamos el justo juicio de Dios. But Christ, Pero Cristo, in descending into this al world descender a este mundo and defeating death, y vencer a la muerte, has freed us nos ha liberado from our captivity to sin and death, de nuestro cautiverio al pecado y la muerte, and He is now preparing us y ahora nos está to preparando be presented before God's para kingdom ser presentado ante el reino de Dios for all of eternity. por toda la eternidad. And then the second thing Christ does Y la segunda cosa que Cristo hace is He gives gifts to His kingdom. es dar regalos, dones a su reino. They're His gifts. Son sus dones. He didn't steal them from the enemy, No se les robó al enemigo, but they are gifts that we didn't deserve pero sí son regalos que no merecemos because of our sin. por nuestro pecado. Gifts that now, Dones que ahora, because of His redeeming por work su obra redentora, that began with His descension que comenzó con su descenso and was cemented with His y ascension, fue cimentada con su ascensión, are given to all. son dados a todos. So, all that to say, Todo eso para decir the purposes of verses 8 through 10 que el propósito de los versículos 8 a 10 is to show that Jesus won the rights to give gifts. es mostrar que Jesús ganó el derecho de dar dones. In the same way, He won the rights to free us De la misma manera, ganó el derecho para liberarnos from captivity to sin and death. de la esclavitud al pecado y a la muerte. By His descending to earth, Al descender a la tierra, living a perfect life, vivir una vida perfecta, paying for our punishment on the cross, pagar por nuestro castigo en la cruz, defeating death by raising from the grave, vencer a la muerte levantándose de la tumba and ascending back into heaven y ascender de nuevo al cielo to sit at the right hand of God. para sentarse a la diestra de Dios. And with the rights to give gifts, Y con el derecho de dar dones, Jesus chooses to give all the redeemed Jesús elige dar todos sus dones redimidos. gifts. However, not all those gifts are the same. Sin embargo, no todos los dones son iguales. And some of those gifts are given Y algunos de los dones están dados with the specific purpose con el propósito específico of leading the local de church, liderar a la iglesia local, the elders. los ancianos. And I think it's important
Y creo que es muy importante that before Paul says what the gifts of que elders are, antes de que Pablo diga cuáles son los dones de los ancianos, he makes the point first that everyone is gifted. él deja el punto en claro que todos los cristianos tienen dones. Now, why would he do that? ¿Por qué haría eso? Because the elders Porque los ancianos shouldn't be prideful of no their gifts, deberían estar orgullosos de sus dones and the non-elders y los que no son ancianos shouldn't be disappointed in their gifts. no deberían estar decepcionados por sus dones. All are gifted. Todos tienen dones. Who are we to judge the gifts that Christ has distributed? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar los dones que Cristo ha distribuido? Could you imagine being a prisoner Puedes imaginar si eres un prisionero and then Christ rescues y you, Cristo te rescata, defeats the enemy, derrota al enemigo and then presents you with a gift y luego te presenta con un regalo que es un don to use in the kingdom that He para brought you into, usar en el reino al que Él te ha traído and you respond with pride or disappointment? y respondes con orgullo o decepción. That would be insane. Esto sería una locura. And so we don't judge the gifts. Entonces no juzgamos los dones. We don't take pride in the gifts. No somos orgullosos de nuestros dones We aren't disappointed by the gifts. y no somos decepcionados con nuestros dones. But we do need to know Pero sí necesitamos saber what the differences between the gifts are. cuáles son las diferencias entre los dones. So Paul continues in verse 11 Entonces saying, Pablo continúa en el versículo 11 diciendo, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. There are 4 groups listed here. Hay 4 grupos o cargos mencionados ahí. Apostles, Apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas shepherds, and teachers. y pastores y maestros. There are 4 different offices Son 4 cargos diferentes that have the same gift, que tienen el mismo don, but use their gifts in different times, pero usan su don en diferentes momentos, different locations, diferentes lugares and in different ways. y diferentes maneras. The gift is a gift centered on El don se centra communicating the Word of God. en comunicando la palabra de Dios. The apostles revealed the Word of God. Los apóstoles revelaron la palabra de Dios. The prophets prophesied the Word of God. Los profetas profetizaron la palabra de Dios. The evangelists evangelized the Word of Los God, evangelistas evangelizan la palabra de or Dios share the Word of God. o comparten la palabra de Dios. And the teachers, shepherds teach the Word of Y God. los maestros y pastores enseñan la palabra de Dios. And so the first 2 offices Los mentioned, primeros 2 cargos mencionados that of apostles and prophets, de los apóstoles y profetas no longer exist. ya no existen. God used them in a temporary way Dios los usó de una manera temporal to reveal His written Word to us. para revelarnos su palabra escrita. But now that we have it, Pero ahora que ya lo tenemos, there's no need for modern day apostles no hay necesidad de profetas y apóstoles modernos, because there is no new revelation to be added to Scripture. porque no hay ninguna nueva revelación que añadir a las So escrituras. the gifts of revelation and prophecy have Entonces ceased. los dones de revelación y profecía ya no existen. This is important, Y esto es importante, primarily because it protects us from the dangers principalmente porque nos protege de los peligros, of so-called modern day prophets and de los apostles. supuestos apóstoles y profetas modernos. We don't need to decipher Es que no necesitamos descubrir whose prophecies are correct quiénes son las profecías or correctas whose new revelations are o correct. quiénes son las nuevas revelaciones correctas. That would be so Eso dangerous. sería muy peligroso. We have all of God's word to us. Ya tenemos toda la palabra de Dios para nosotros. And when people who claim to be apostles or be prophets Y cuando las personas que dicen que son apóstoles o profetas try to add to God's y word, tratan de añadir más a palabra de Dios, they're essentially saying that God's word is not enough. en realidad están diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. So we can be confident
Entonces, por lo tanto, podemos estar seguros that we've already got everything God wants us to que have ya tenemos todo lo que Dios quiere que tengamos, right here in His Word, aquí mismo en su palabra. which also makes it obvious Lo que también hace obvio that the responsibilities of a pastor and a teacher que las responsabilidades de un pastor o un maestro aren't to add anything new, no son agregar nada nuevo, but to teach what's already there, sino enseñar lo que ya está ahí, which is infinite in its own right. que es infinito. The third office mentioned El tercer cargo mencionado are the evangelists. son los evangelistas. And I think they're listed before the pastors, shepherds, Y creo que están listados antes de los pastores only because the first church porque la primera iglesia had to evangelize tenía que evangelizar prior to becoming a church. antes de convertirse en una iglesia. But now the church exists. Pero ahora la iglesia ya existe. And so evangelists evangelize Entonces ahora los evangelistas evangelizan from the context of the local desde church, el contexto de la iglesia local, which is led by pastors and lo teachers. cual es dirigido por pastores. So although there are 4 offices mentioned, Entonces, aunque se menciona 4 cargos with a gift centered on the Word of God, con un don centrado en la palabra de Dios, only 2 still exist. solo 2 existen todavía. And one has been given the primary task Y a uno se le ha asignado la tarea principal of leading the church. de dirigir la iglesia. So we're going to look at pastors and shepherds. Entonces vamos a analizar el cargo de los pastores. We're going to look at their present responsibilities Vamos a ver sus responsabilidades actuales and their ultimate purpose. y su propósito final. And one real quick note Y un comentario rápido before we jump in. antes de empezar. Here Paul uses the term pastor and shepherd. Aquí Pablo usa los términos pastor y maestro. We've been saying elder Hemos estado usando el término anciano. in other places. En otros lugares, Scripture uses the terms bishop, or las overseer. escrituras usan otros términos como obispo. All of these terms are used as different ways Todos estos términos son diferentes maneras of describing the same de office. describir el mismo cargo. So they're interchangeable. Son intercambiables. But I'm going to use elder Pero yo voy a usar anciano, simply because it appears the most in Scripture. simplemente porque aparece más en las escrituras. And so let's start with the responsibilities of an elder. Comencemos con las responsabilidades de un anciano. Verse 12 lists them. El versículo 12 los explique. It says, Dice, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. There are 3 actions listed here. Aquí tenemos 3 acciones. The first is equip. La primera es equipar, The second is the work of ministry. la segunda es la obra del ministerio And then lastly, building up. y por último la edificación del cuerpo de Cristo. So let's look at each of these responsibilities. Veamos cada una de estas responsabilidades. It is first the responsibility of an elder La primera responsabilidad de un anciano to equip the saints es equipar a los santos or the church o la iglesia for the work of ministry, para la obra del ministerio, for the building up of the body of Christ. para la edificación del cuerpo de Cristo. What do we mean by equip? Pero ¿qué significa equipar? Pastor John MacArthur El pastor John MacArthur points out 4 different ways nos da 4 formas the Bible teaches that the saints, que la Biblia da para que los santos, the church, la iglesia, can be equipped. pueden ser equipados. First, the elder's primary responsibility Primero, la responsabilidad principal del anciano is to teach the word. es enseñar la palabra. 2 Timothy 3:16 says, Segundo Timoteo 3:16 dice, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Segundo Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
They are to equip the church through the word. Deben equipar a la iglesia a través de la palabra de Dios. That has a positive and a negative form. Y esto tiene un enfoque positivo y otra negativo. Positively, Positivamente, they're to teach what the Bible says, deben enseñar lo que dice la Biblia, not what they think no lo que ellos piensan or their preferences, o sus propias or preferencias anything o else, cualquier otra cosa. but what does His word say? Solo qué dice su palabra And how are God's people y cómo puede el pueblo de Dios to live out what He says in His word? vivir lo que Él dice en su palabra. And then negatively, Luego, negativamente, they're to equip the church deben equipar a la iglesia by protecting them from false teaching, protegiéndolos de las falsas enseñanzas, which unfortunately is so common. lo cual lastimosamente es muy común. The second way the Bible teaches La segunda forma en que la Biblia enseña how the church can be equipped que la iglesia puede ser equipada is through prayer. es a través de la oración. When the first church was formed in Acts 2, Cuando se formó la primera iglesia en Hechos 2, it says they were committed to the word and to prayer. dice que estaban comprometidos con la palabra y la oración. And then again in Acts chapter 6, verse Y otra 4, vez en Hechos 6:4 it says that the elders were devoted to prayer dice que los ancianos se dedicaban a la oración and to the ministry of the word. y al ministerio de la palabra. Prayer isn't a lesser part of equipping. La oración no es una parte menor del equipamiento de la iglesia. It works together with teaching Trabaja en conjunto con la enseñanza to equip the church. para equipar a la iglesia. Elders must pray for their people. Los ancianos deben orar por las personas en su iglesia. Paul describes the prayers of a fellow elder named Epaphras. Pablo describe las oraciones de un anciano llamado Epafras, Saying that he is diciendo que él always struggling on your behalf siempre está luchando por ustedes in his en prayers sus oraciones that you may stand mature para que las mantengan maduros and fully assured y totalmente asegurados in all the will of God. en toda la voluntad de Dios. The third and fourth ways the Bible teaches La tercera y cuarta formas en que enseña la Biblia that the church can be equipped que la iglesia puede ser equipada is through trials and suffering. es a través de pruebas y sufrimientos. Ahora, It's not the elder's role to provide the trials or the suffering. no es el papel de los ancianos proveer las pruebas o los sufrimientos.